Los ordenadores no hablan nuestro idioma, son máquinas y como tales necesitan un lenguaje específico. En la actualidad hay muchos tipos de lenguajes, cada uno de ellos su propia gramática y su sintaxis particular. Los primeros lenguajes sufrieron de la idea de Charles Babbage a mediados del siglo XIX. Él produjo mucho de las teorías en las que se basan los actuales ordenadores. Consistía en lo que él denominaba máquina analítica, la cual no fue creada por problemas tecnológicos y fracasó a nivel de ingeniería hasta mediados del siglo XX. Con él colaboró Ada Byron, la cual es considerada como la primera programadora de la historia, pues realizó programas para aquella supuesta máquina de Charlie en tarjetas perforadas. Como la máquina no llegó a construirse, lógicamente los programas de Ada tampoco llegaron a ejecutarse. Pero sí suponen un punto importante en la historia de la programación. De igual forma, esos dos genios de otoño se adelantaron un siglo a su época, lo cual describe la inteligencia que había en cada uno de ellos. Si bien las ideas de Charles nunca llegaron a materializarse de forma definitiva, su contribución es decisiva ya que los ordenadores actuales responden a un esquema analógico al de la máquina analítica. El estudio de los lenguajes de programación agrupan tres intereses diferentes: el del programador profesional, el del diseñador del lenguaje y el del implementador del lenguaje. Hay al menos dos formas fundamentales desde las que se puedan verse o clasificarse en los lenguajes de programación, por su nivel y por sus principales aplicaciones. Además, estas versiones están condicionadas por la versión histórica por la que ha transcurrido el lenguaje. Además, hay 4 niveles distintos de lenguaje de programación, las cuales son lenguaje ensamblador, lenguaje declarativo, lenguaje de alto nivel y lenguaje máquina. Los lenguajes de alto nivel son los más utilizados como lenguajes del programador. Aunque son fácilmente declarativos, estos lenguajes permiten que los algoritmos se expresen a un nivel y estilo de escritura fácilmente legibles y comprensibles por otros programadores. Además, tienen normalmente las características de transportabilidad, es decir, están implementados sobre varias máquinas de forma que un programa puede ser fácilmente transportado de una máquina a otra máquina. Sin una revisión sustancial, en este sentido se le llama independencia de la máquina. Lenguajes declarativos son los más precisos al castellano o inglés en su potencia expresiva y funcionalidad. Está a un nivel más alto que el de los otros. Son fundamentalmente lenguajes de órdenes dominados por sentencias que expresa lo que hay que hacer en vez de cómo hacerlo. Lenguajes ensambladores y lenguajes máquina son independientes de la máquina. Cada tipo de máquina, tal como Baxter Digital, tiene su propio lenguaje máquina distinto a su lenguaje ensamblador asociado. El lenguaje ensamblador es simplemente una representación simbólica del lenguaje máquina asociado, lo cual permite una programación menos tediosa que con la anterior. A continuación, les presentaré varios de los más conocidos y utilizados lenguajes de alto nivel. Fortran fue definido en Estados Unidos por la compañía IBM. Es el más antiguo de los lenguajes de alto nivel. Además de él, todos los programas se escribían en lenguaje ensamblador o en lenguaje máquina. Se caracteriza por su potencia en los cálculos matemáticos, pero está limitado en las aplicaciones de gestión, manejo de archivo, tratamiento de cadenas, caracteres y edición de informes. ALGOL fue el primer lenguaje de programación de proceso estructurado de alto nivel. Fue orientado al uso de quienes participan en proyectos científicos y matemáticos. LEPS, un lenguaje de programación para ordenadores o computadores orientados a la generación de listas, usando principalmente para manipular listas de datos y/o símbolos. COBOL es el lenguaje más utilizado en las aplicaciones de gestión, patrocinado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a fin de disponer de un lenguaje universal para aplicaciones comerciales. PL
Fue creado a comienzos de los años 70 por IBM para ser usado por sus equipos del Sistema 360, inspirándose en los lenguajes de Algot, COBOL y Fortran. Se desarrolló tomando las mejores características de las anteriores y añadiendo algunas nuevas, con el objetivo de obtener un lenguaje lo más general posible en cuanto a su implementación, útil para aplicación tecnocientífica, comerciales, de proceso de textos, de base de datos y de programación de sistemas. BASIC fue diseñado con el objetivo principal de proporcionar a los participantes un lenguaje fácil de aprender. Permite la comunicación directa entre el usuario y el sistema de cómputo durante la preparación y uso de los programas. Pascal fue creado basándose en el lenguaje Algon. Su nombre proviene del filósofo y matemático francés del siglo XVII, Blaise Pascal, que inventó la primera máquina tipo mecánico para sumar. C. Fue creado para conseguir un lenguaje idóneo para la programación de sistemas que fuesen independientes de la máquina, con el cual escribir su sistema Unix. La utilización óptima de este lenguaje se consigue dentro de su entorno natural, que es el sistema operativo Unix, y entre sus características destaca el uso de programación estructurada para resolver tareas de bajo nivel, así como la amplia liberación de rutinas que se disponen. Prolog se basa en el cálculo de predicados de primer orden y en el principio de resolución de Robinson, es decir, concebido como un conjunto de instrucciones que la máquina debe ejecutar en forma secuencial. SQL, lenguaje desarrollado especialmente para facilitar la consulta de base de datos. C++ introduce la programación orientada a objetos en C. Es un lenguaje extremadamente poderoso y eficiente. C++ es un superconjunto de C. Para aprender C++ significa aprender todo lo de C. Luego, aprender programación orientada a objetos y el uso de estas con C++. Perl es un lenguaje especializado en el procesamiento de textos, particularmente extraer y validar las respuestas a cuestionarios incluidos en las páginas web. Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos: programación orientada a objetos, programación imperativa, programación funcional, etc. Ruby es un lenguaje con un balanceo de mezclas de varios programas para formar un nuevo lenguaje que incorporará tanto la programación funcional como la programación imperativa. Java es un lenguaje de programación para crear programas seguros, portátiles, orientados a objetos interactivos, para mejorar la entrega de información a través de Internet, etc. JavaScript se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementando como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Entre estas tareas puede estar, por ejemplo, realizar algunos cálculos simples, formatear un texto para que sea leído por distintas personas de manera distinta, proveer de un medio de configuración la visualización de la página, realizar un parchequeo de validación en formulario antes de enviarlo, etc. C# es en realidad un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es un mejor o peor que el lenguaje desarrollado por Zoom, porque lo cierto es que es un lenguaje cada vez más demandado por las empresas. Dart es un lenguaje de código abierto, estructurado y flexible orientado a objetos, basado en clases con herencias simples y soportes de interfaces, clases abstractas y tipado opcional de datos. Swift es un lenguaje de programación poderoso e intuitivo creado por Apple para el desarrollo de apps de iOS, Mac, Apple TV y Apple Watch. Está diseñado para brindar a los desarrolladores más libertad que nunca, y como es fácil de usar y de código abierto,
Es ideal para que cualquier persona con una buena idea pueda hacerlo realidad. Se debe considerar que no existe un lenguaje mejor, todos tienen sus ventajas y desventajas, y a la hora de evaluar una solución, más que el lenguaje, debemos evaluar la tecnología. Esta seguirá avanzando a un ritmo acelerado y obviamente las herramientas del software les seguirán a la mano, poniendo de manifiesto la creatividad e ingenio de las personas que se dedican al desarrollo de este tipo de herramientas, deparando nuevos retos y una cantidad ilimitada de elementos que conlleva a un tiempo no muy lejano.